Usted sabe que me gustaría poner en perspectiva, se ha quedado calladito, hombre. No, estoy esperando el colágeno intelectual, que ese es el que más me interesa. Ahí también en este hay momento. colágeno del otro. Por eso, venga. Hay doble venga. colágeno. Se Mire, lo dice señor, alguien joven y que alguna vez fue más joven. Señor colágeno, puro. Vamos a hacer la conversa esta mañana, el análisis. Mire, hemos hablado estas últimas semanas con muchos voceros de distintos sectores. Acabamos de escuchar al señor de las pymes, al señor Franklin. La semana pasada escuchamos a Armando de Apatel por el tema de los hoteles, 9.000 habitaciones en stand-by, es decir, que no se están moviendo. Ayer escuchábamos a Domingo de Ovaldía, 1.800 restaurantes cerrados. ¿Sabe? Necesitamos reactivar la economía, pero ¿cómo logramos de verdad que las autoridades entiendan dónde deben estar centrados todos los proyectos para reactivar realmente? Con un sector que estuvo por 18 meses cerrado, pero que tiene que pagar igualmente sus obligaciones y que no es objeto de préstamos. Y escuchando a la ministra de Salud que necesitamos no volver, imagínate, un confinamiento se sería el acabose para todo este sector, por lo que debemos tener mucho cuidado y seguir alertas porque el COVID continúa entre nosotros. Blois. Y primero que todo, muy buenos días, muy contento de estar una mañana más aquí en Radiografía. Buenos días a todos los televidentes y radioescuchas. En primer lugar, y yo si yo fuera ministro de Salud, no tuviera entre mis opciones un confinamiento nuevamente. Y yo sí quiero dejar algo claro, porque se mencionó como un ejemplo que Austria está volviendo al confinamiento y ha cerrado sus establecimientos comerciales y en fechas tan importantes como las que vienen. Sin embargo, se mantienen abiertas las escuelas. Y lo digo porque es un mensaje claro que todos los países que apuestan a la educación han hecho, y solo quería hacer ese pequeño paréntesis. Pero no quisiera que Panamá tenga en sus próximas semanas planeado algún tipo de confinamiento, porque creo que ha habido una conducta, primero que todo, a la vacunación, y esto es parte de lo que comentó la primera invitada. Panamá ha estado receptivo a la vacunación. Y me enorgullece saber que hay panameños y panameñas que creen en la ciencia y que están apostando de la mano de la evidencia científica, apostando a realmente sacar adelante el país. Y es justamente, esto es una de las formas en las que sacamos adelante el país, esto es una forma en la que se hace patria, es pues a mi parecer, vacunándonos para lograr justamente esa reactivación y no tener que volver como estábamos hace un año, donde teníamos todos los comercios cerrados. De la reactivación, ciertamente, y tengo que ser franco, han habido algunos proyectos que se han estado volviendo a presentar para justamente tratar de trabajar en esa reactivación. Yo sí considero que hacen falta mayores iniciativas y que sobre todo impacten en un corto plazo, que sobre todo se pueda apoyar a la micro, pequeña y mediana empresa de una manera directa. Y realmente en los últimos meses que recién que inicia una maestría en análisis económico, son muchas de las acciones que pudiera hacer el gobierno y que antes tal vez no lo tenía en mi radar, pero realmente para que estas acciones ocurran, tiene que haber primero que todo un interés en justamente reactivar la economía, pero sobre todo un desinterés en aumentar planillas, en cometer actos de corrupción. Si nosotros los panameños valoráramos en efectivo la cantidad de dinero que se va en botella, en actos de corrupción, realmente yo creo que todos sería lo primero que exigiríamos al gobierno en este momento. Y es que justamente puedan apoyar, por ejemplo, a través del apoyo en exoneración de algunos impuestos a la micro, pequeña y mediana empresa, que es algo que los afecta directamente y que los mismos gremios lo han comentado, apoyarles con eso. Pero claro, si el gobierno apoya con esto, cae lo que recibe en ingresos y tendría que verse afectado en no poder aumentar las planillas como lo hacen ciertamente cada año, y no seguir contratando funcionarios que no tienen realmente funciones directas en la institución que trabajan. Entonces, las acciones específicas que puede realizar el gobierno para que sean realidad, tiene que haber un sincero interés y no puede estar relacionado a ningún tipo de este tipo de acciones que hemos visto como en la Asamblea, que
sin importar la situación que ocurre en el país, ha seguido aumentando sus gastos exorbitantes en remodelaciones, en adquisiciones importantes en vehículos, en comidas, en boquitas, cuando un país realmente le está pasando muy difícil, cuando un sector como el mío, que es el sector joven, la juventud, está en un 51% de desempleo. Yo comparto lo que muchos invitados han comentado en las últimas semanas acá en Radiografía, y es que Panamá, el gobierno tiene que ser una máquina generadora de empleos. Y lo puede hacer, pero tiene que trabajar en acciones muy puntuales. Ese famoso plan de reactivación económica que yo nunca vi y que tengo más de un año escuchándolo, no puede seguir siendo parte del discurso. Es parte de la ejecución y ya ni siquiera queda en la propuesta. Ya tiene que irse a ejecutar todas estas acciones puntuales que ha dicho el sector privado, que diferentes sectores han comentado de cómo poder realmente apostar a que Panamá se recupere económicamente pronto. Estamos hablando del 2023 y no como algunos estudios que sí indican y nos dan más tiempo de 2, 3, 4 años para poder realmente reactivar nuestra economía a como estaba antes de la pandemia. Y sumado a esto, porque saben que para mí es muy importante, otros estudios recientemente, la semana pasada, también hablaba de un retraso de escolaridad en Panamá de 4.7 años, de más de 2 años de retraso en los aprendizajes, es decir, un estudiante que estaba en tercer año, está aprendiendo hoy día lo que sería primer año o sexto grado, y esto también tenemos que tenerlo presente, porque justamente la esperanza de muchos en el país es que en el 2023 ya vuelvan todos los estudiantes. Y no quisiera pensar que algunas de las cosas que estamos escuchando por los especialistas, la cuarta ola y todos estos temas afecte este proceso, porque sería un daño grandísimo al estudiante, que es lo más importante del sistema educativo. Yo hablaba del refrescar la comunicación, los mensajes, pero se refresque o no se refresque, tienen que ser claros y unificados. Y haciendo buena la petición de Susan, que tuviéramos para los que les gusta el tema cifras, que usáramos esa herramienta y otras más, ¿verdad? Porque fíjese lo que dice el doctor Xavier Sáenz Llorens como reacción a lo que dijo el doctor Ortega Barría ayer y lo que dice la ministra de Salud hoy, que son dos mensajes distintos a propósito. Dice, concuerdo, aún no hay evidencia clara de cuarta ola en Panamá, lo voy a repetir, concuerdo, aún no hay evidencia clara de cuarta ola en Panamá, y pasa a explicar, positividad se mantiene por debajo del 5%. Lo bueno es que pese al leve incremento en cantidad de infectados, casos graves andan estables o en descensos, y eso es importante. Eso es importante. No obstante, y aquí viene el mensaje, el triunfalismo es malo y hay que subir refuerzos. Yo lo voy a hacer, tengo que fijarme la fecha, pero ya está, estoy a días de hacerlo, lo del refuerzo. No, y por eso a lo personal celebro acciones que han realizado algunos restaurantes, por ejemplo, de apostar a que sus clientes estén en un área seguro. Yo pienso que todos nosotros hemos tomado las medidas de bioseguridad que a nuestro alcance podemos tomar, como tratar de reunirnos siempre con personas que cuenten con su esquema de vacunación, el tema de los hisopados, el lavado constante de manos, todo lo que venimos haciendo ya casi 2 años. Pero realmente el mensaje que deja el doctor Xavier Sáenz Llorens es muy importante, porque definitivamente aún no ha acabado la pandemia y eso lo reconocemos, pero no podemos dejar que lleguemos a 2 años, por ejemplo, con los niños fuera de las aulas. No podemos dejar que lleguemos a 2 años con sectores que aún no han podido cumplir con sus operaciones al 100%. Y yo pienso que algunos comercios que han realizado ese tipo de medidas de aceptar en sus establecimientos el acceso 100% a personas con el esquema de vacunación, más que todo es porque, ojo, vienen de meses muy difíciles y requieren de un aforo del 100% y requieren de mayor clientela y requieren justamente de mucha oportunidad a reactivar la economía de su empresa. Entonces, definitivamente yo estoy de acuerdo. Lo más importante es apegarse a la evidencia científica, y es que no hay cuarta ola. Yo no pensaría que el país debe estarse, yo a nivel personal pienso que no debemos estarnos preocupando por una cuarta ola,
sino más que todo por realmente reactivar nuestra economía y sobre todo, que es muy importante, mantener las medidas de bioseguridad para tratar de bajar siempre el número de infectados y, claro, apostar al retorno a las aulas completo de nuestros estudiantes, porque al final la educación es lo más importante, la forma de enseñarle a los estudiantes también todo lo que ha sucedido en los últimos meses y todos los aprendizajes que nos da esta pandemia, porque a nivel personal me ha dejado muchos aprendizajes, es justamente a través de las aulas y que sabemos que en este momento hay muchos estudiantes que no pudieron estar, así que ese es el llamado y esa herramienta a lo que debemos nosotros estar apostando en este momento. Las cifras son claras, yo también apuesto a ello para todo. El 24% en las pymes se encuentra desempleado. Hablamos 1.800 restaurantes que han cerrado, el tema de las habitaciones. Y hay un estudio que quería citar, será para la próxima, que habla la efectividad que tuviera apostar al turismo en Panamá para justamente esa reactivación acelerada. Es una de las acciones en corto plazo que se pudiera lograr. Y yo pienso que el sector turismo es un sector que está bastante unido, pero que requiere mucho apoyo por el importante golpe que tuvo durante los meses de confinamiento en Panamá. El sector está unido, Blois, el sector turismo está unido, el sector empresarial está unido, se han entregado muchas propuestas, trabajos de asesoría gratuitos entregados al gobierno, simplemente hay que ejecutarlos. Algo ha fallado y si realmente somos autocríticos tenemos que reconocer algo en el tema turismo ha fallado. Porque si las cosas estuviesen fluyendo bien, no tuviésemos hoteles que han cerrado y las habitaciones sin usar. Entonces hay que hacer un reconocimiento interno en dónde está la falla. ¿Cuántos panameños que trabajaban en hoteles, los restaurantes de los hoteles, los transportistas con busitos, etcétera, las personas que proveían de alimentos a los hoteles, limpieza y demás, han quedado sin trabajo? Esas están allí en ese grupo del 24%. Y si hablamos de los restaurantes, 1.800 restaurantes que han cerrado hasta este momento, palabras del señor Domingo Dovaldía, no de Susan Elizabeth Castillo. ¿Cuántos de esos cocineros, lavaplatos, limpiadores, los delivery, etcétera, la recepcionista, hasta el que manejaba las redes, tomaba la foto, han quedado sin trabajo? Muchas personas que se agrupan en ese 24% de desempleo. Y hablar de un 52 a 58% de micro, pequeñas empresas y medianas que han cerrado en Panamá, palabras del señor Franklin hace minutos, es preocupante. Entonces, siento que hay que revisar. No podemos quedarnos solamente conformes con lo que hemos hecho. Y no es que querramos decir que está mal, es que falta más. Y creo que es entendible porque es un sector muy importante para la economía. Entonces ahí es donde... Y doble discurso, Hugo, la gente que fue al estadio, sí enseñó su código QR para ver la selección. Ah, pero yo no quiero el código QR para entrar a un restaurante. O sea, nosotros criticamos a los políticos del doble discurso y nosotros caemos en lo mismo. Le aseguro que el montón de gente que le dio duro al UNFUM fue al estadio a ver a la María Roja y tuvo que bajar el código QR. Oiga, yo conozco una doctora que es una de las que lleva las banderas de esto de los antivacunas y ella se vacunó. Entonces, de verdad, ¿de qué hablamos? ¿De qué estamos hablando? Debemos... Sí, disculpe. Y que la desvacunación no hay. Yo pienso que es importante primero. Y en segundo lugar, de lo que comentaba Susan, solo quería dejar un mensaje claro y es que las pymes, ojo, es el motor de la economía. Totalmente. Y las cifras lo indican. Entonces, si no apostamos a poder justamente apoyar a la micro, pequeña y mediana empresa en este momento con acciones específicas y puntuales que se ejecuten porque se han dado estas propuestas, yo no avecino un próspero 2023 en temas de reactivación. Bueno, tenemos que cambiar esa visión que usted tiene denegada, cancelada. Tiene que venir un 2022 con ánimo, pero escuchen lo que tienen que escuchar y no se molesten. Es crítica constructiva, la que permite progresar y la que permite avanzar. Señor Blois, que le vaya súper bien. Hasta luego.